Hay sabores que vienen directamente desde 1792. Esta estructura, que formó parte de un convento franciscano y que hoy guarda mucho más que historia, alberga una cocina mexicana contemporánea entre vigas y adobes originales. Hoy en Senderos y Sabores descubriremos un lugar único, Casa de la Troje. En pleno corazón de Santiaguito Metepec hay una casona de finales del siglo XVIII que guarda una de las cocinas más emblemáticas del Estado de México. Esta construcción de hace más de 200 años perteneció al convento franciscano local, el cual ayudaba a guardar las cosechas y apoyaba en labores comunitarias. Casa de la Troje está a 14 minutos en coche desde el tren interurbano, en Paseo San Isidro 26, en Santiaguito Metepec, muy cerca del centro de este pueblo mágico. Nos encontramos con Jorge Luis González, propietario de Casa de la Troje. Jorge Luis, muchísimas gracias por aceptar la entrevista. Muchas gracias a ustedes. Pero a ver, cuéntanos, ¿cómo es que terminas siendo dueño de un convento franciscano? Por mi alta investidura eclesiástica. Sí, ¿verdad? Sin duda alguna. No, pues fíjate que esta casa, que era de mis bisabuelos, tatarabuelos, se cuenta que fue parte del claustro, finalmente, de la parte donde se sembraban todo lo que se necesitaba para el consumo cotidiano del convento. Y en alguna, supongo, yo entendería, y necesitamos hacer una investigación mucho más precisa, que en la Reforma, donde hubo toda esta parte de la separación de los bienes eclesiásticos, pues seguramente se vendió alguna parte de esa sección del convento. Y pues afortunadamente tuve junto con mi familia la enorme fortuna de tener la posibilidad de pisar estos suelos y convivir con estas paredes que pues tienen muchísima historia, ¿no? La casa es de 1792, entonces de esa manera estamos con la posibilidad de ser propietarios de esto, que fue parte del convento franciscano, ¿no? Del siglo XVI de acá de Metepec. ¿Y cómo es crecer en una casa con tanta historia, en una casa que está llena de memorias, llena de antepasados? ¿Cómo es crecer? Uy, fíjate que fue muy divertido, muy divertido, porque había muchísimos lugares para esconderse, muchísimos lugares además llenos de como lo comentas, de historia, pero también de polvo, de cosas que íbamos descubriendo poco a poco, de libros, de revistas, de muchas cosas que estaban aquí de pronto medio escondidos en los terrados que existían en la casa. Y pues yo me acuerdo, fui hijo único, pero cuando llegaban muchos de los primos, entonces aquí jugábamos de manera muy divertida y nos trepábamos a las trojes, en fin, encontramos cacomixles disecados, en fin, fue una parte muy padre de la infancia. Y además, fíjate, te comento que como era una casa de labor, había cerdos, había bueyes, había mulas, había gallinas, guajolotes, en fin, fue convivir con un Metepec que ya no existe. Jorge Luis, yo he escuchado acerca de una leyenda que habla de que el restaurante tiene pasadizos secretos hacia la iglesia de San Juan Bautista. ¿Es eso cierto? Fíjate que sí. Es una tradición y algo entre los viejos pobladores de Metepec de que existen tales pasadizos. Llegaban a la parte atrás del atrio. En la iglesia ya también los cubrieron, y aquí nunca lo vi como tal, debo de decirlo, pese a les reitero, de prácticamente nacer en esta casa, pero alguna vez, tendría como 8 o 10 años, en el corredor de la casa se hizo un hundimiento redondo como de 2 metros, de 1,5 metros de diámetro, y cayó.
Y entonces, bueno, lo que hicieron mis papás fue nada más cubrirlo, nadie investigó más, pero muchos de los viejos habitantes de Metepec dicen que esta es una de las casas que llegaban los pasadizos. ¿Y cómo es acoplarse a una nueva época de Metepec? Ha sido muy padre porque de alguna manera creo que he sido copartícipe de estos cambios en la vocación y en la vida de Metepec. De alguna forma hemos podido incidir no solamente a través de este restaurante en una propuesta diferente, en fin, que si quieres luego lo platicamos, sino también del propio Metepec, ¿no? Una propuesta cultural de cambio donde también hubiese la posibilidad de que Metepec fuese respetado arquitectónicamente a través del ayuntamiento, en donde protegía primero antes de ser ciudad típica, era ser pueblo mágico, antes fue ciudad típica. Entonces incidimos de alguna forma en esta parte, y que no se perdiera la vocación tradicional, la vocación más auténtica de Metepec, con mayor o menor fortuna. No, y bueno, además que, como usted lo decía, tan solo con la palabra de autenticidad, que es lo que yo creo que refleja Casa de la Troje, ¿no? Porque incluso viene del nombre. ¿Cómo es que alguien decide conservar un nombre que hoy por hoy esta palabra ya es muy poco ocupada en el mundo moderno? Sí, fíjate que como te platicaba, con mis primos subíamos a las trojes y ahí escalábamos y demás. Entonces siempre ha sido una parte muy importante de la casa. Antes había algo que seguramente nunca habrás escuchado, que se llamaba los incolotes. Se había una cama de los incolotes. Los incolotes eran la madera que se iba poniendo. Las trojes son perfectamente pegadas para que no salgan los granos del maíz ya secos, y los incolotes era para poner las mazorcas del maíz y que se secaran. Entonces tenían una abertura por donde pasaba el aire. De ahí se secaban, se desgranaban y luego pasaban a la troje, que eran construcciones muy fuertes, durables, perfectamente tratadas de la madera, para que allí no entraran los roedores y pudiera estar los granos secos perfectamente almacenados. Entonces dijimos, ¿qué parte de la casa le da más sentido? Pues la troje. Y la troje ahora, ahí se dan conciertos de jazz, conciertos de música virreinal que acabamos de tener. En fin, ahí lo hicimos como un escenario, un nuevo escenario. De antes era el escenario, digamos, de lo más básico, lo más elemental, que es el sustento, y ahora es un escenario también para el sustento musical, para el sustento de la propuesta que finalmente trata de tener permanentemente la Casa de la Troje. ¿Y de dónde nacen estas ideas de juntar gastronomía, de juntar arquitectura, de juntar arte? Pues de la locura, solamente de la locura, y una vocación, me parece, de buscar, insisto, la belleza, de proponer nuevas cosas, aparte que somos muy dragones, a pesar de que no lo parezca. Entonces siempre nos ha gustado la buena mesa, la buena bebida, la buena comida, las pláticas. ¿Y dónde se genera eso? Pues estando en un lugar a gusto, un lugar memorable, donde te sientas confortable, donde puedas platicar y disfrutar de los buenos asuntos que tiene implícitamente la vida. Bueno, entonces que así sea para todas las personas que vengan a visitar el restaurante. Por favor. A veces basta una receta de generaciones para que un lugar se vuelva memorable. Nos encontramos con Jorge Ventolero, chef del restaurante, quien nos va a explicar un poquito acerca del menú. Chef, ¿cómo describiría la experiencia gastronómica que busca brindar Casa de la Troje? Más que una experiencia, creo que nosotros transmitimos pues tradición, tendencias y pues noches mágicas aquí en la Troje. ¿Cómo es un menú en una noche temática en el restaurante? Es un trabajo que hacemos en conjunto con todo el equipo, porque tiene que haber una investigación previa hacia la temática que vamos a desempeñar. Entonces se hace una investigación y de ahí partimos a cómo elaborar los platillos que vamos a brindar esa noche, tanto alimentos, música, vino, que es lo que realmente pues brindamos ese día para todos los invitados de la Troje.
Por ejemplo, ¿cómo buscan o cómo es que logran enaltecer la cultura mexiquense en cada platillo? Principalmente pues son los ingredientes que agregamos a cada platillo, los productores de aquí del Estado de México y principalmente de aquí de Metepec. He escuchado que tiene un menú de 7 tiempos y para las personas que nos están viendo en televisión, a lo mejor y muchas veces se sorprenden de la cantidad de platos, pero si nos pudiera explicar un poquito acerca de qué nos podemos encontrar en este menú. Principalmente pues es una experiencia que brinda la Troje. Tiene ingredientes como acocil, la trucha, haba verde, salsa de pulque, y lo que más resaltamos también es un ingrediente fundamental que se da aquí en la higuera de la Troje. Bueno, estamos hablando del higo, ¿cierto? Exacto, sí. Y este ingrediente, ¿cómo es que lo podemos encontrar en un platillo de aquí? Principalmente es en un postre que es en el menú de 7 tiempos, y pues realmente pues se hace la cosecha de esa fruta y posteriormente pues va la maduración de la fruta para poderla ocupar en nuestro postre. Además del higo, ¿qué otro ingrediente es representativo del restaurante? Resalta mucho lo que es la hoja de aguacate, la hoja santa, principalmente también el maíz, que es lo que representa mucho la cocina mexicana, ¿no? En toda esta experiencia que usted tiene en la cultura gastronómica mexicana y mexiquense, ¿cómo es que empieza a dar luz en su vida? ¿Cómo es que nace este gusto por la cocina? Desde muy pequeño recuerdo yo que pues me acercaba con mi abuelita a los fogones, que es la cocina tradicional. De ahí empieza a nacer este gusto de la cocina y pues especialmente pues concentrarme más en la cocina mexicana. Fue creciendo este amor a la cocina, fue que decidí a tomar otro paso y también pues capacitarme en ciertas áreas y meterme a la escuela para poder desempeñar pues nuevas técnicas, el crecimiento y dar a conocer la cocina mexiquense. Luego de una pausa, vamos a conocer por qué los sabores de este lugar se han vuelto parada obligatoria aquí en Metepec. Esto es Senderos y Sabores. Seguimos en Senderos y Sabores. Nos encontramos en Casa de la Troje, Santiaguito Metepec. Conozcamos un poco más acerca de este lugar. Vamos a ver cómo preparan los platillos de la casa. La propuesta va de lo tradicional a lo contemporáneo, siempre con raíz mexicana. ¿Qué nos puede recomendar acerca del menú en el restaurante? Al menos 2 platillos que nos pueda mencionar. Mira, tenemos un pork belly con un pipián, que es muy tradicional y muy rico. Y tenemos un pulpo, que se llama pulpo obsidiana, que es a base de un mole negro, de un mole, combinación con un mole oaxaqueño, con un mole de aquí del Estado de México. Me imagino que de ahí viene el nombre tan curioso, ¿no? De pulpa a la obsidiana, por el color o el tono. Exactamente, por los colores que transmite ese platillo. Es un platillo muy vistoso. Y bueno, ¿cuál es el platillo favorito del chef? El pulpo obsidiana, sin lugar a duda. Sin lugar a duda, el pulpo obsidiana, por todo eso que transmite, ¿no? Tanto la tradición como al verlo, pues creo que dicen por ahí que de la vista nace el amor, ¿no? Entonces lo ves y te impresiona y te llama la atención o te llama ese gusto de querer saber qué es lo que vas a descubrir en ese platillo, principalmente porque pues no es como una combinación tan común y es una combinación arriesgada que pocos chefs se atreven a hacer para que el comensal pues pueda disfrutar de un buen platillo. ¿Y qué le diría a todas esas personas que muchas veces no se atreven a probar cosas distintas por el miedo de no saber la reacción o el gusto que le van a tener? Pues que no tengan miedo y que sean más aventureros en probar cosas nuevas, que tengan pues esa iniciativa de querer disfrutar algo diferente, porque pues creo que la cocina mexicana es muy vasta y nunca terminaríamos de conocer en su totalidad todo. En la noche, el lugar resuena con música de otra época, cuando el jazz en vivo se suma a la experiencia para quienes visitan este pueblo mágico.
Ahora nos encontramos con Flor Cecilia Reyes, quien nos va a platicar un poquito acerca de este hermoso restaurante. Flor Cecilia, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Encantada, gracias a ustedes. Pero a ver, platícanos, ¿cómo describirías la experiencia que buscan darle a los comensales cuando vienen al restaurante? Fíjate que partiendo de que es la fachada, una fachada muy sencilla, ¿no? Donde hay una pequeña puertecita, el anuncio y todo esto, un árbol y una puertecita pequeña. Es una experiencia inmersiva. Es una experiencia en donde pasas los 3 primeros escalones y cambias de historia, ¿no? Cambias de tiempo, cambias en muchos sentidos, vas como sumergiéndote, en principio, en la arquitectura del lugar, que es muy hermoso, ¿no? Pues es una casa antigua, con sus muros de adobe, rajueleados además con tezontle del Cerro de los Magueyes. Y la música, yo creo que eso te envuelve de manera muy especial. Y bueno, la barra está hecha con parte de las trojes de la casa, las escaleras de madera, el mobiliario que tenemos. Yo creo que vas como paso a paso yéndote a un momento en donde cambias de tiempo, ¿no? No sabes exactamente cuál es, pero cambias de tiempo. Y luego, ya en el segundo piso, entras a un hall muy pequeñito, muy íntimo, oscuro. Pero una vez que cruzas el otro umbral, es la luz de la casa antigua de Metepec, de una casa bicentenaria, de una casa llena de árboles, de higueras, de limones, y que tiene un ambiente y un olor diferente, ¿no? Y te encuentras a La Troje que habla de esa historia de Metepec, de su historia agrícola, de su historia de rituales, de su historia de culturas que se mezclan, los matlacinca, los otomíes, los mazahuas, los españoles, y todo esto representa esta casa finalmente. Y el arte, ¿no? Encuentras a pintores oaxaqueños, a pintores mexiquenses maravillosos, y yo creo que esa parte también como que te da una sensación y una energía. Yo creo que es eso también muy importante, la energía que te produce un lugar como este. Hay una selección musical de muchas horas, ¿no? Que hace Jorge Luis González Santana, y que tiene jazz, pero también tiene música tradicional, pero también tiene nuevos encuentros con la música del mundo, y yo creo que eso también es muy importante. Entonces ya tienes ahí los aromas, lo que miras, el confort, ¿no? De sentarte en una mesa linda, con lindas copas. Hablando de experiencias que valen la pena, el solo hecho de entrar al umbral del restaurante ya es, como lo mencionas, una experiencia inmersiva. Sin embargo, también estoy enterado de que tienen otras experiencias en la noche que son más como interactivas, que son más como artísticas. ¿Cómo es que surgen estas ideas? Fíjate que tanto mi esposo como yo nos hemos dedicado durante muchos años a la gestión cultural. Entonces, esta cercanía con las actividades artísticas ha sido algo no solamente natural, sino necesario para nosotros en los lugares que hemos tenido oportunidad de abrir al público. Hemos pensado en esta posibilidad de ofrecer música en vivo de muy buena calidad, y en el Estado de México y particularmente en el Valle de Toluca tenemos extraordinarios músicos. Entonces, desde que se inauguró la Casa de La Troje, siempre hemos tenido música en vivo los viernes, y luego locuritas. Okay. Locuritas. Que todos tienen que venir a ver y conocer para descubrir qué tipo de locuritas pueden llegar a ser. Fíjate que recientemente hicimos una noche de ragtime, okay, en donde había una etiqueta de vestimenta, un menú pensado en cómo maridaban los Bourbon con la cena. Nuestro chef y Jorge Luis se pusieron a investigar qué cosas se servía en esas épocas, finales del siglo XIX, principios del XX, qué se comía en San Luis Misisipi, cuáles eran los sabores que eran los, digamos, los primordiales.
Y con base en eso se conformó un menú especial, maridado con bourbon y con algunos vinos. Y además, nuestros músicos, que son maravillosos, hicieron un programa completo de ragtime. Entonces nos dimos una divertida maravillosa. Así es que ese fue el primero, y luego recientemente hicimos una noche novohispana, una noche virreinal. Una noche en donde desde la invitación a nuestros comensales se hizo una redacción especial para que se sintieran convidados a este convite. Y vino un grupo de música virreinal con sus instrumentos, con su viola de gamba, con las voces, y también villancicos y música virreinal y música novohispana. Y se hizo además una lectura de poemas de Sor Juana, de los que me encargué. Entonces, a los necios que acusáis a la mujer sin razón, los pusimos en su lugar y comieron y bebieron a su antojo. Bueno, me parece increíble, y ahí en casita espero que les esté pareciendo de verdad igual interesante o muchísimo más de lo que me está pareciendo a mí, y que se animen de verdad a venir a vivir una de estas experiencias inmersivas, de estas experiencias temáticas que pueden llegar a tener aquí todos los viernes, si no me equivoco. Los viernes con jazz particularmente, y estas esas temáticas las estamos proponiendo. Ya vendrá de tango, vendrá de rock, vendrá también de los estados de la República, que somos tan particulares en nuestro país para celebrar, ¿no? Entonces, a ver, la música jarocha, pero también un fandango, pero también estas posibilidades que te da no solamente la música, sino la gastronomía, que es tan amplia, tan variada y tan rica en nuestro país. Oye, cuéntanos, al ser Metepec un pueblo mágico, ¿cómo es que se fusiona con a lo mejor, con esta visita de personas que son de fuera? ¿Cómo es que logran esta fusión para llegar a tener esta experiencia tan grata que pueden llegar a tener? Lo que pasa es que de repente nos perdemos y olvidamos un poco la riqueza de nuestros pueblos y de nuestras ciudades. Y Metepec es un pueblo con muchísima historia. Es un pueblo lleno de rituales, de ceremonias, de festividades. Es un pueblo rico en creatividad, con los artesanos que tienen premios nacionales, internacionales. Es un pueblo, además, con una gastronomía, con un tianguis centenario, entre otras cosas, con iglesias desde el siglo XVI hasta el siglo XIX en cada uno de sus barrios, que de verdad nos identifica con sus fiestas de una manera muy particular. Y yo creo que asumir esta riqueza cultural que tenemos con posibilidades de creación, con otras cocinas, con otros métodos, con otros procedimientos, te puede ofrecer desde lo que nosotros somos como Casa de la Troje, una posibilidad muy amplia de sabores y de experiencias. Entonces, yo creo que es bien recibido por la gente de nuestros vecinos, pues la gente que puede llegar. Pero también tenemos personajes que vienen de la Ciudad de México en esta maravilla que es nuestro tren, y que llegan a la estación, toman su taxi y vienen, porque estamos a unos minutos de la estación de Metepec, en el Insurgente, y vienen a gozar de lo que podemos ofrecerles, ¿no? De nuestra comida, de nuestra selección de vinos y de bebidas, y del espacio que somos, que yo creo que eso es muy importante. ¿Y el público qué opina? Me encantó cómo venía el menú en la carta, porque lo hacía ver muy antiguo, y pues tú al leer como la historia del restaurante, tomé una sopa ancestral. Es la primera vez que vengo a México, entonces tuve la curiosidad de probarme una sopa con chapulines, deliciosa, los sabores muy ricos, la temperatura perfecta, y también probé una pasta con camarones, con una salsa de pesto y un extraviado de pescado, en tempura, muy, muy rico. Y de postre me pedí unos frutos rojos flambeados. Estuvo muy, muy delicioso, los sabores, la temperatura, todo estuvo muy, muy rico. El programa se está acabando, pero ustedes saben que no podemos dejar pasar la selfie de cada episodio. Entonces, ¿me ayudan a tomarla? ¡Vamos! Entonces, con su mejor sonrisa.
¿Y ustedes, ya saben dónde comer rodeados de tanta historia en Metepec? Creo que la respuesta es obvia. Esto fue Senderos y Sabores, yo soy Alexis Carrillo y nos vemos en un próximo episodio.